La foto que están viendo, donde se ve a los migrantes encadenados subiendo a un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es una foto oficial distribuida por la Casa Blanca en su página de internet, así como en sus redes sociales. Es un claro mensaje del presidente Donald Trump a lo que está haciendo ya con la migración masiva y no da una impresión de que esto va a parar. Incluso ya algunos países de la América Latina han suscrito una carta en donde piden al gobierno de los Estados Unidos que se respeten los derechos humanos de los migrantes. Es muy significativa esta foto. No se recuerda un caso similar de una foto oficial de un gobierno que distribuya a los migrantes encadenados. Incluso, por poner un ejemplo, un dato, me propuse, en vez de usar esta foto, la foto real, que es la que están viendo, me propuse hacer una imagen en IA, en inteligencia artificial, para no usar la original, que es tan grotesca. Y cuando le pido a la IA que me haga una escena en base a esta fotografía, donde están encadenados, y obviamente se lo marco, pues la IA rechaza hacer una fotografía en donde los migrantes estén encadenados. Permite hacerlo sin cadenas, no con cadenas. Eso da una idea de lo grotesca que es esta fotografía y cómo plasma el gobierno de Donald Trump a los migrantes. Bueno, les decía que ya hay una carta que firmaron 10 países de la América Latina quejándose de la forma en que están tratando a los migrantes en su regreso a sus respectivos países. Esta carta, voy a leer los países que la firman, es Brasil, Belice, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Venezuela. Esos son los países que están pues manifestando su rechazo, su molestia por la forma en que están siendo tratados los migrantes en su regreso a sus países. Donald Trump ha insistido en su discurso que hay delincuentes entre los migrantes, lo cual es cierto desde luego, pero también importante decir que son la minoría. La verdad que la mayoría de los latinos que viven en los Estados Unidos son gente buena, gente de bien que están trabajando, pero pues también hay algunos que no, y de ahí también se agarra el gobierno norteamericano. Desde el primer momento en que Donald Trump juramentó en la Biblia, el pasado 20 de enero, apenas instantes después, en los pasos fronterizos entre México y Estados Unidos, ya prácticamente se había cerrado la frontera y muchas personas, miles de personas que tenían citas para cruzar al lado norteamericano en busca de una visa temporal, alguna forma de entrar de manera legal, pues fueron ya rechazados, ya ni siquiera pudieron cruzar la frontera. Apenas horas después, ese mismo 20 de enero, empezaron los camiones a recibir ya y a trasladar a los mexicanos que venían de los Estados Unidos deportados para llevarlos a sus respectivos estados o ciudades de donde partieron. Y en el caso de los latinoamericanos en general, pues ya vimos que en las últimas horas los aviones de la Fuerza Aérea los están llevando a sus respectivos países. Ahora, esa es una de las reacciones que hubo respecto a esta deportación masiva, la carta que acabo de mencionar. Pero también todo esto ya trajo consecuencias reales y que afectan a los países. Caso específico, el de Colombia, donde el presidente de ese país, Gustavo Petro, se negó a recibir al avión del gobierno de los Estados Unidos, de la Fuerza Aérea norteamericana, que traía a los migrantes colombianos. Se negó a que entrara a su espacio aéreo y a que aterrizara. O sea, no los recibió, los rechazó. Y eso trajo una respuesta inmediata de Donald Trump, quien este mismo domingo anunció la imposición de un arancel del 25% a todas las mercancías colombianas que lleguen a los Estados Unidos, lo cual es un golpe directo a la economía de ese país. Y también es un mensaje de lo que podría ser a otros países que se negaran eventualmente a recibir a los migrantes que están llegando
por en medio de los aviones de la Fuerza Aérea. En el caso de México, pues es diferente porque son frontera. Pero en el caso de los demás países de la América Latina, pues sí, los están transportando vía aérea de esa manera. Así que son dos mensajes bien claros que está mandando Donald Trump. Por un lado, la fotografía oficial, en donde muestra a los migrantes encadenados, que es algo que cae incluso en lo grotesco, y por el otro lado, la consecuencia de que te niegas a recibir a tus connacionales, te aplico el 25% de aranceles, cosa que él ya había advertido incluso a México y a Canadá y a otros países. Probablemente a Canadá y a México particularmente lo tenía ya bien establecido, lo dijo en una entrevista, que a partir del 1 de febrero iba a aplicar los aranceles. Ya se ve hoy que va en serio y encontró en la acción que hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, encontró el pretexto ideal para aplicar ese 25% a los aranceles. Así que ahí está lo que está haciendo Donald Trump con los países de la América Latina. Ahora, todo eso también trae una reflexión. Estamos hablando de 10 países latinoamericanos que reclaman de alguna manera lo que está pasando con las deportaciones masivas. Pero si esos 10 países dieran a sus connacionales las condiciones adecuadas para un desarrollo, no tendrían por qué ir a los Estados Unidos. Todos sabemos que la mayoría de los migrantes que van a los Estados Unidos es porque en sus países no encuentran las oportunidades. Hace años se decía que los pobres, los que no encontraban un trabajo, los que tenían mayor necesidad, eran los que iban a Estados Unidos a buscar algún trabajo, alguna oportunidad. Pero ahora, o en los últimos años, no solamente es la gente más pobre, también gente en general, empresarios, clase medieros, emprendedores, que en sus países hay una inseguridad tal que no pueden prosperar, porque ya no nada más es el narcotráfico. Son las bandas de secuestradores, de extorsionadores, de los que cobran derecho de piso, que son de alguna manera parte de una misma mafia. Bueno, pues esa es una realidad que está sucediendo en los países de la América Latina y por la cual hay millones de migrantes que están en los Estados Unidos. También hay otra vertiente que hay que considerar. Los Estados Unidos tradicionalmente han sido un país de migrantes y lo siguen siendo todavía hoy. Nadie puede rebatirle a Estados Unidos el hecho de que tiene a millones de personas de todo el mundo y que están trabajando, muchos de ellos, insisto, ilegales y no nada más latinoamericanos. Entonces, Estados Unidos durante muchos años, toda su vida prácticamente ha lidiado con eso, con la migración. No es algo nuevo y vuelvo a decir que tampoco podríamos señalarlo como un país antiinmigrante porque las cifras marcan que hay millones de mexicanos, entre ellos millones de latinoamericanos, es decir, de todos los países hispanos que están ahí y que ahí seguirán. O sea, no se puede decir tajantemente que Estados Unidos tiene una política antiinmigrante. No exactamente, porque los números pues demuestran lo contrario. Lo que sí es cierto es que los países de la América Latina han sido laxos en las condiciones de sus propios países para que sus connacionales progresen. Eso es una realidad. Por otro lado, también razonar que, pues a diferencia de lo que sucedía antes de esta segunda llegada de Donald Trump, por lo menos los migrantes podían de manera legal aspirar a entrar a los Estados Unidos. Había un mecanismo para por probables ingresos, como sucedía en los últimos años, cosa que Donald Trump cortó de tajo y eso es parte del gran problema que hay. Bueno, ¿y qué va a pasar en el futuro? ¿Qué es lo que viene para la migración en los Estados Unidos con relación a los latinoamericanos? Pues más de lo mismo. No se contempla que haya una variante. Ya el zar de la migración norteamericana ha sido muy claro que continuará esta política de quédate en México, que aplica para toda Latinoamérica, es quédate en Latinoamérica. Y pues así está la situación. En México el gobierno ha implementado programas como
de ayuda a los migrantes, a los que regresen, les dan una tarjeta con $2,000 para que se puedan desplazar, son unos $100. Aunque en entrevistas que se ha observado en la frontera, pues la gente en la mayoría de los casos no sabe de eso, así que como siempre pasa, una cosa es la teoría y otra cosa es los hechos en la práctica, en la calle. Pero bueno, al menos es una política que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum, y otros países pues no se ha escuchado todavía que haya alguna política similar. Es lo que estoy comentando hasta ahora y será en próximos días, semanas y meses cuando veamos para dónde va esta situación, que desde aquí se ve que no va para ningún lado más que se mantendrá como está hasta ahora. Apenas lleva una semana Donald Trump en el cargo y ya se ve de qué tamaño es el impacto para los migrantes latinoamericanos. Me gustaría leer tus comentarios. Por ahí suscríbete para tener más información sobre este y otros temas que son de actualidad y de interés. Y no solamente pues en la frontera sur de los Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica. Así que te leo. Hasta la próxima.